Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Soy Moisés, analista de cuentas de AvaTrade. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes esta semana? Hoy 20 de mayo, lunes. Como siempre, empezamos nuestro análisis de mercados como cada lunes y cada miércoles. Empezamos. Un lunes muy interesante con muchísimos cambios y con muchísimas oportunidades y noticias de impacto. Vamos a recordar rápidamente a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que es muy importante elaborar un plan de trading semanal o diario o mensual, como quieran ustedes, pero que esté basado en el control de riesgo. Si necesitan apoyo para esto, por favor no duden de contactar a su analista de cuentas o pueden ponerse en contacto conmigo. En el contenido video webinar, como siempre, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles y análisis de los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que somos socios, en este caso, del Fórmula 1 del equipo oficial de Aston Martin. Por otro lado, síganos en nuestro social media, en todo lo que es el social media, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Hagan clic en la campanita del YouTube y ahí podrán estar completamente actualizados de toda la información que tienen a su disposición. Recuerden que también pueden contactar con nuestro servicio de atención al cliente en clientes@avatrade.com, en nuestro chat en vivo, en WhatsApp, etcétera, etcétera. A su disposición para lo que necesiten. Nuestras plataformas, en este caso la plataforma de Ava Option, es una plataforma tecnológicamente desarrollada de primer nivel, donde pueden ustedes trabajar para operar con el mercado de opciones y opciones, barreras o knockout. Todo lo que necesiten saber de ella, de esta plataforma súper, en este caso de primera línea, en las últimas plataformas inteligentes, estamos a su disposición para explicarle. Lo mismo con la plataforma de Ava Social, la plataforma social en donde pueden entrar dentro de una red de traders y ver lo que hacen, decidir cómo copiarlos, cómo seguirlos, etcétera. Ava Social. Por último, nuestra plataforma de AvaTrade Web, Ava Social, Ava Option, MetaTrader son nuestras plataformas y AvaGo, en donde tenemos cada día incorporado muchas más herramientas de utilidad, como por ejemplo el relojito aquí para poder fijar en este caso pues niveles de señales y alertas. Alertas que llegando a un nivel de precio automáticamente les recuerdan a ustedes esos niveles alcanzados. No pierdan las oportunidades, descarguen la plataforma de AvaGo y trabajen con ella. Cualquier duda estamos a su disposición. Por otro lado, el mercado de hoy se levanta con interesantes noticias. En este caso, pues la muerte del presidente de Irán amenaza aún más la ya de por sí delicada situación de Oriente Medio. El oro que marca nuevo récord histórico y la plata que se va a máximos de más de 11 años. Ya veníamos diciendo mucho tiempo acerca del oro y la plata continuamente, semana tras semana, semana tras semana. La inteligencia artificial que seguirá impulsando las subidas en Wall Street ha llegado para quedarse. En el caso de las criptos, en las criptos muy interesante, el Bitcoin parece que se toma un pequeño respiro, pero como vemos está ahí en la zona de los 67,000 con un optimismo que crece con el mercado. Vemos ahí posibles señales alcistas también en la negociación de los ETF de Bitcoin, que están en máximos de 7 semanas. Después vemos ahí que la CME plantea cara a Coinbase y a Binance y lanzará operaciones de Bitcoin al contado. Por otro lado, el IBEX busca nuevos máximos anuales, liderando todo a través de las acciones de Enagas y, en este caso, de Acciona. El Dow Jones quiere fortalecerse, en este caso, ponerse por encima de nuevo de los 40,000 puntos. Y vemos ahí como Fitch confirma la calificación de A+, en el caso de España y prevé que siga superando a sus pares de la Unión Europea. Por otro lado, parece que podríamos estar envueltos
en una nueva vuelta a los máximos históricos en Apple. Muy interesante no perder de vista todos estos datos. Venezuela prohíbe la minería de criptomonedas en todo el país debido al elevado consumo energético en estos dispositivos. Elon Musk obtiene el respaldo de los minoristas con una cifra récord y aprueba su acuerdo salarial. Por otro lado, ven ahí los principales valores, como el Bitcoin en zona de 67.000, el Nasdaq en zona de 18.500, el Eurostoxx en zona de 5.074, el IBEX en 16.100, el Nikkei en 39.069 y el euro dólar se mantiene en 1,085 aproximadamente. Wall Street anticipa hoy suaves compras este lunes tras el signo mixto del viernes y después de una semana alcista en la que los índices tocaron máximos históricos y el Dow Jones conquistó de nuevo la zona de los 40.000. Durante las próximas sesiones el mercado se centrará en la Reserva Federal, en los resultados de Nvidia y no olvidar la macroeconomía y situación geopolítica, el dato de la inflación de abril y aunque el camino para lograr el objetivo del 2% establecido de la Fed no estará exento de baches, pues parece que poco a poco los precios se pueden ir estabilizando. La caída del IPC y unas ventas minoristas que sugieren una desaceleración del consumo americano y en este caso con una primera posible bajada en septiembre de 2 posibles recortes de la Reserva Federal. Y por otro lado, como estamos viendo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra continúan sus planes casi previstos de recortar sus propios tipos, valora IPEP Oscar Descaya, de Swissquote, donde ahí si buscamos alguna pista sobre los próximos movimientos del organismo, los inversores estarán atentos a las palabras de Christopher Waller y Rafael Bostic, presidente de la Federación de Atlanta, y el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller. Del mismo modo, también serán escrutadas al detalle todas las acciones de la última reunión de la política monetaria, los PMI manufactureros y el índice de confianza del consumidor de Michigan el viernes. En el aspecto técnico, el S&P está en un momento inmejorable y el índice se mueve en subida libre, como vemos, sin resistencia alguna en su camino y habiendo tocado, como dice el analista César Nuez, niveles de 5.264, destaca ese hueco alcista que se dejara el pasado miércoles en la zona de 5.246, es un nivel a vigilar a corto plazo, es probable que se pueda acabar viendo cómo termina cubriendo ese hueco alcista, lo que le permitirá hacer como una especie de throwback, figura de continuidad alcista añade la ausencia de resistencias, podría hacer pensar que haya un ataque de nuevo al nivel de la zona de 5.500. En empresas y otros mercados, el protagonista de esta semana es Nvidia, que dará a conocer este miércoles unos resultados en los que los inversores tienen puestas grandes expectativas gracias a su liderazgo en la inteligencia artificial. Y ahí vemos que las cifras que presenta este miércoles Nvidia y sobre todo las expectativas de negocio se trasladen al mercado serán escrutadas en profundidad por los analistas y los inversores. Y todo ello para ver si es bastante factible que la presentación de resultados de la compañía tenga un impacto significativo en la marcha a corto plazo de los mercados de valores. Así que muy atento este miércoles a los resultados de Nvidia. Ahí tenemos también que el petróleo West Texas sube un 0.05 a la zona de 80,08 y el Brent acaba en la zona de 84,14. La onza de oro que sigue creciendo de forma significativa. Tenemos también que el oro, en este caso, volvemos a incidir un poco, marca un nuevo récord de todos los tiempos este lunes. La plata por su parte, toca los máximos de hace 11 años. Todos los expertos diciendo que el oro se ha visto impulsado por la tendencia bajista de la inflación, que aumenta las expectativas que la Reserva Federal pueda realizar su primer recorte de tipos. Neil Winsell, responsable de Finalto, añade que la muerte en accidente del presidente iraní
puede estar contribuyendo también a la subida del oro. El oro sube hasta la zona de los $2.442 y la plata hasta la zona de 32-34. Desde la gestora Júpiter, en este caso, señalan que las alzas recientes en la plata tienen que ver con la India. En marzo, la India importó un volumen récord de 70 millones de onzas, aproximadamente 2.200 toneladas de plata, y más de la mitad de importaciones fueron, en este caso, en granos de plata. Cobre, platino, junto al oro y la plata, tenemos el platino o el cobre, también están registrando máximos. En el caso del cobre y del platino, han subido más de un 25% en este año. Por otro lado, como vemos allí, la demanda de cobre de los vehículos eléctricos y el sector de transporte en general está previsto que aumente alrededor del 5% este año, según Bank of America. El cobre también es un material crítico para los cables utilizados en los centros de datos, especialmente a medida que un auge de inteligencia artificial genera más necesidad de centros de datos, con la demanda de vehículos eléctricos aún en crecimiento, y aunque a un ritmo más lento, el enfoque se ha desplazado hacia el cobre necesariamente en la construcción y en los centros de datos, señala el Bank of America, en este caso en una nota recogida por la CNBC. El conflicto en Oriente Medio y las consecuencias en los mercados, pues así indica Duncan Lamont, responsable de investigación y análisis de Schroders, donde dice que la volatilidad de los mercados podría aumentar a corto plazo, pero hasta ahora el impacto de los mercados mundiales ha sido limitado. Desde una perspectiva puramente de mercado, el impacto potencial más inmediato es la subida de los precios del petróleo y del oro, debido al riesgo de interrupción del suministro de petróleo desde Oriente Medio y a la búsqueda de refugios seguros por parte de los inversores, como la posesión del oro. Aquí vemos el comparativo del crecimiento en el tema del oro y en el tema de la plata. Ahí vemos cómo la plata, en su impulso, parece empezar ya a ser más fuerte y superior al impulso del oro. Podríamos ver una vuelta a los máximos históricos en Apple. Como estamos viendo, Apple mejora su aspecto técnico. La compañía de la manzana se dejó un importante hueco alcista que la ha conseguido impulsar por encima de la media de 200. Tras un apoyo en este promedio, parece que podemos ver una nueva señal de fortaleza, y la superación de la resistencia de los $187 invitaría a pensar en una extensión de la ganancia hacia los máximos históricos que dibujara a finales del año pasado en la zona de 199,62. Si lograra superarlo, lo más probable es que se pudiera ver una extensión hacia la zona de 220, que es lo que estaría esperando en este caso la gran mayoría. Así que estaremos pendientes y estaremos viendo qué ocurre con Apple. En el caso del S&P, mejor imposible. Como vemos desde la semana pasada, ver cómo logra superar en este caso todos los tiempos que se presentaba en los 5.264, y no le costó ningún trabajo superar la resistencia, en este caso, como hemos dicho, de ese precio. El SP500, vemos en este caso que podría estar haciendo un posible throwback de figuración de continuidad alcista, y debemos tener muy en cuenta que su tendencia es alcista y que lo más normal es que se acabe viendo más pronto que tarde una extensión de las ganancias, y en la ausencia de resistencia nos podría hacer pensar un ataque al nivel de los 5.500 puntos en el caso del S&P. El yen se debilita a mínimos del 2008 frente al euro. A pesar de la subida de tipos del BOJ, el mercado cree que no comenzará un ciclo de endurecimiento monetario. La cotización del yen frente a las principales monedas continúa debilitándose, particularmente frente al euro, cuyo cruce marcaba como mínimos desde el 2008, a pesar de que el banco japonés anunciase este martes la primera subida de los tipos de interés en 17 años. La caída del yen
responde a la expectativa del mercado de que esta decisión del BOJ no supondrá por el momento el inicio de un ciclo de endurecimiento de la política monetaria del país. Sin embargo, como vemos allí, este miércoles, en el caso del dólar, se cambiaba por 151 yen, en el caso del euro, en 164,75. Por otro lado, en lo que va del año, el euro se ha revalorizado frente al yen en un 6%, mientras que nosotros vemos que en el cambio del dólar, el yen, en este caso, ha subido un 8% desde finales del pasado y alrededor de un 16% en 12 meses. El Banco de Japón decidió en su reunión de este martes dar un histórico giro a la política monetaria al anunciar la primera subida del precio en 17 años, como hemos visto, y marcarlo en ese nuevo precio. Marcel Cielant, responsable para Asia Pacífica de la consultora Capital Economics, apunta que probablemente el Banco de Japón no elevará más la tasa de interés en los próximos meses y que no se esperan más aumentos de tipos de interés oficiales. Así dijo esta consultora. Por otro lado, Shigen Nasagai, en este caso, economista jefe para Japón de la Oxford University. Bien, seguimos entonces. Es pronto para que la Fed cambie el tono en los términos de recorte de tipo y esperamos la primera bajada en septiembre. Así indica en este caso Óscar Muñoz, jefe de estrategia macro de TD Securities. Por otro lado, Rusia parece que levantará la prohibición de exportar gasolina según la RBC y vemos que los rendimientos de la deuda de Estados Unidos suben e impulsan a los de Japón que alcanzan máximos de una década. Así, el cobre también hemos dicho que alcanza máximos históricos tras el impulso del estímulo de China. Muy atento a estas buenísimas oportunidades. Ahí vemos también que en el análisis que hace José Luis Cava en su canal de YouTube, se le pregunta por qué cree que están subiendo con tanta fuerza el precio de los metales y lo que él indica que lo primero que hay que tener en cuenta es que sí se debe a la volatilidad porque este tipo de productos tiene una volatilidad mayor que las acciones. El experto explica que está aumentando el precio de los metales como el oro, la plata, etcétera, pero también el precio del cobre, del zinc, del aluminio y del níquel, por ejemplo. Por lo tanto, llega a la conclusión de que esto se debe a un aumento de la demanda en los metales. Se puede deber también a un aumento del gasto en defensa o a un aumento del gasto en infraestructura que requiere de este tipo de metales. Otro motivo puede ser el aumento del consumo en un periodo de transición a la economía verde que exige un mayor consumo de metales y un consumo enorme de tierras raras cuya extracción supone una contaminación enorme. El analista cree que la oferta se está contrayendo y esto ha provocado el inicio de una fuerte tendencia alcista. El principal consumidor de metales del mundo, China, cuyo gobierno expresa, el analista se enfrenta a una desaceleración de su economía. ¿Cuál es la política económica preferida para que se estimulen y poner en marcha el gobierno? Es un incremento de la producción, por lo tanto, nos estamos encontrando que hay una mayor demanda y además estamos viendo que el principal consumidor de metales está tirando más de ello y está comprando mucho más. ¿Hasta cuánto puede durar este ciclo de subida del precio de los metales? Cava se fijó, en este caso, en el comportamiento del precio del cobre, el cual ha superado los máximos del 2008 y se encuentra en una tendencia claramente alcista y hace una similitud a los años comprendidos entre el 2000 y 2003, cuando China, en este caso, subió con mucha fuerza el aumento de la producción en China. Algo similar pasa con la plata, que presenta una fuerte tendencia alcista, al igual que el oro, y si ahora fuéramos a otros metales como el aluminio y el níquel, veríamos algo similar. Luego está claro que esto da la sensación de que estamos en una tendencia alcista fuerte
en el mundo de los metales. También es necesario centrarse en el petróleo. Si en este entorno nos encontrásemos que el precio del petróleo subiera, la cosa se complicaría. Por el momento, así opina Cava, a pesar del desgraciado accidente sufrido el presidente iraní, mientras que se mantenga por debajo de la zona de 94, él piensa que cree que no hay ningún sitio o ningún signo de alarma. En cuanto al Bitcoin, el experto señala que intenta salir del movimiento lateral con la fuerte resistencia que tiene en la zona de 67.000 y que él piensa que en principio vamos a adoptar un escenario más probable de que se esté moviendo lateralmente y vamos a esperar a que salga y confirme la ruptura, en este caso para intentar buscar de nuevo algún posible largo en el Bitcoin. En el caso del S&P, explica que el muro de opciones, en este caso call, se encontraba en un torno a los 5.300 y el vencimiento terminó justo en 5.300 y la estructura que ve el analista del índice en este caso sería por encima de la zona de 5.250. Lo más probable es que haya una extensión. Muy interesante este análisis de José Luis Cava en su canal de YouTube, donde analiza el motivo detrás de las subidas del precio de los metales y qué se espera para el futuro. Volvemos a insistir, el oro alcanza máximos históricos a la espera de un recorte de tipos y China mantiene sin cambio los tipos de referencia. En el ámbito de las divisas, actualmente 1,0865 aproximadamente euro dólar y como estamos viendo allí, euro libra 0,857. En el caso del dólar ayer 151,72 y en el caso, como estamos viendo. Seguimos ahí con los mercados y estamos viendo que el cocoa retrocede un poco de nuevo, pierde de nuevo toda esa zona de avance que tuvo, regresa a niveles por debajo de 7.000, niveles más críticos con una bajada en este caso del 7,28% y es el único que está más o menos en rojo con importantes caídas. El resto está en subida. El sugar sigue subiendo en 18.40 y como estamos viendo allí también como estamos viendo ahí también el Dow Jones en zona de 40.000, el S&P claramente en zona de 5.300 por encima, Nasdaq acercándose a la zona de 18.700, el Nikkei claramente por encima de los 39.000 en 39.120. Vemos también que en el caso de las divisas, el peso mexicano repunta tras las declaraciones de Banxico y el peso mexicano avanza continuando con el repunte observado en la mayoría de los pares del mexicano el viernes después de que la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, dijera que se deberían mantener los tipos de interés en su nivel de actual, como estamos viendo que es la zona de un 11%, ya que la batalla contra la inflación aún no había terminado. Bien, tenemos ahí también noticias, por ejemplo, como vemos, de que la plata sube según datos. Por otro lado, China prohíbe que los sistemas aeronáuticos atómicos generales de la empresa participen en actividades comerciales. Vemos ahí en los fundamentales de esta semana, los días principales vamos a seguir teniendo el miércoles con las actas de la FED y el IPC del Reino Unido. Para mañana tenemos el índice Redbook de Estados Unidos y los precios de producción alemana. El jueves tenemos el PMI alemán, el PMI europeo, las peticiones de empleo y el PMI americano y la confianza general, en este caso del consumidor, junto con el IPC el viernes de Japón
y el PIB alemán y las ventas al por menor del Reino Unido. Esos son todos los datos que en este caso pues, pueden influir en los distintos cruces de pares de divisas, etcétera. Recordar rápidamente a nuestros queridos clientes que la herramienta definitiva de gestión de riesgo en este caso sería AVA Protect, donde pueden ustedes activarla a través de la WebTrader o AvaGo y seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración, completando la operación y ya con eso estaría disponible en Forex, Oro y Plata. Bien, vamos rápidamente a entrar en nuestra plataforma para echar un vistazo a algunos instrumentos. Un segundo. Aquí tenemos la plataforma. Ahí la tenemos. Por ejemplo, SP500, como ya habíamos anticipado, en ese nivel de esa zona de 5.335, 5.337, parece que entre estos días de atrás ha querido superarlo, después ha bajado, otra vez está ahí en esa zona de alrededor. Vamos a tratar de ver si tomamos aquí imágenes del semanal, a ver si es capaz de acercarse, como estamos viendo, superar esa zona y acercarse a posibles valores de 5.500. En el caso del Bitcoin, vemos claramente que después de este canal bajista, cómo ha roto en esa zona de los 62.265 aproximadamente, este nivel que estamos viendo aquí en este color verdoso, en este color, y aquí vemos que se ha salido con fuerza, está por encima de la media móvil de 50, de la media móvil de 25, muy claramente por encima de la media móvil de 200, y ahí tienen que poco a poco podría ir llevando un camino de alcista que lo pudiera llevar a la zona inicialmente primero de 70.000 y a niveles por encima. En el caso del crude oil vemos ahí estas dos líneas, vemos que se está apoyando en la parte baja de este triángulo ascendente, donde vemos que ahora claramente no ha llegado a la parte baja de esa posible soporte en la zona de 77.26 y que lo tenemos claramente por encima de los 79. En el caso del Nasdaq, como estamos viendo, podemos tratar aquí de montar un momento. Un segundo. Ahí tenemos esos posibles niveles de 18.500 abajo. Vemos claramente cómo está dentro de esos niveles de retroceso de Fibonacci. Está muy cercano a la zona de 18.655. Si se mantuviera y no perdiera esta zona, podría irse de nuevo a la zona de 18.677 y de ahí en adelante podría regresar de nuevo a niveles de 18.767. Ahí estamos viendo, podríamos, eso sería para niveles, un nivel aproximadamente de 1 hora. A nivel de diario, podemos ver claramente que está en niveles máximos y tratando de nuevo de alcanzar y continuar. Está muy por encima de los niveles de cualquiera de estas medias móviles de 250 y de 25. Vemos que hay un poquito en este caso a nivel de MACD, a nivel de semanal, un poquito de divergencia con lo que me indica el semanal en el MACD, y esta divergencia vamos a ver cómo nos hace que reaccione. Libra-Yen,
Libra Yen vemos claramente por encima de las 3 medias móviles con un movimiento muy fuerte, muy interesante, posiblemente por esa continuidad de la depreciación en el yen, que está tomando de nuevo valores por encima de los 196, en este caso en 198,25. Un poquito de divergencia, como estamos viendo aquí con el MACD, eso hará que en algún momento podamos encontrar algún movimiento importante. En el caso del gold, nos encontramos ahora a nivel de 4 horas de nuevo en un poquito de retroceso después de haber alcanzado esos niveles claramente por encima de los 2.240. Lo tenemos ahí en los, perdón, de los de 1.440, disculpen. Lo tenemos ahora mismo en los 2.415. Habrá que ver cuánto es capaz de mantenerse en esa zona con fuerza por encima de los 2.400. Fíjense la claridad que mantiene en este caso por encima de esos niveles de medias móviles, ya sea la media móvil de 25, de 50 o de 200. Y aquí podríamos encontrar un poquito de nivel en la zona de los 2.390 y nuevos niveles en este caso de alcance podrían ser esos máximos en la zona de los 2.447. Así que a este ritmo vemos grandes e importantes movimientos, ningún tipo de divergencia, fíjense a nivel de MACD en el semanal y en el diario no hay ningún tipo de divergencia con el MACD, incluso en el mensual continuidad, con lo cual muy importante no perder de vista, como llevamos diciendo muchísimas semanas, el tema del oro y de la plata. Australiano se ha salido claramente de este canal bajista, está con fuerza ahora mismo en la zona de 0,66. Fíjense, vamos a acercar un poco y ahí vemos ese canal que teníamos allí, cómo se ha salido de él. No se ha salido en muchas ocasiones, se salió en esta época del 2023 y ahora ha vuelto a salirse. Hay que ver hasta dónde es capaz de aguantar, porque si no aguanta volverá otra vez a caer y meterse dentro de este canal a niveles de 0,6525 aproximadamente a nivel técnico. Y ahí tenemos el canal ese alcista de continuidad que tenemos marcado para el dólar, el Dow Jones, donde vemos aquí a nivel de diario tratando de acercarse a esos niveles en la zona de 40.000 y 40.528. Así que muy atento. Gas natural de nuevo con ese movimiento, como vemos aquí, desde febrero del 2024, esas caídas y de nuevo esas recuperaciones, claramente muy por encima de cualquiera de las medias móviles, con posible nuevo nivel de alcance en la zona de 2,80 aproximadamente. Libra Yen, como vemos, se ha salido de ese canal y se mantiene claramente alcista. El Ethereum lo vemos de nuevo tratando de apoyarse en zonas de 3.090, 3.080. Estaremos pendientes. El dólar contra la lira turca lo vemos en medio de este canal claramente entre 31.72 y 32.59. Vemos a nivel de semanal que el canal es bastante estrecho. Podríamos ver a nivel de 1 hora estos grandes movimientos que ha tenido, como vemos ahí, aproximadamente 30 pips. A nivel de 4 horas vemos claramente cómo ha ido acumulando un poco la parte bajista dentro de ese canal bajista, digamos como un canal dentro de ese canal que vemos por debajo en 31.72 y por encima en 32.59, lo vemos bajando. Así que no sabemos si él siga de esta manera. Poco a poco podemos ir viendo que se puede de nuevo acercar, en este caso, el dólar contra la lira turca de nuevo a niveles de 31.80, 31.90 por aquí inicialmente. Después, si se podría meter, seguiría hacia abajo. Todo esto a nivel técnico, o podemos ver aquí que se mantenga lateralista y que vuelva a irse hacia arriba. Vemos ahí el diario. Claramente en el diario parece un poco más lateralista este movimiento, así que estaremos pendientes.
Por otro lado, vemos ahí dólar yen, que claramente el dólar yen se ha salido fuera de ese canal de nuevo y otra vez está perdiendo en este caso fuerza el yen, depreciándose de nuevo, ya de nuevo lo vemos en la zona de 156, como hemos ido comentando estos días atrás, de nuevo después de toda esa caída, si vemos en el semanal, después de toda esa caída, que lo llevó en este caso a niveles de casi 151, 148 y vuelve otra vez en este caso a irse por arriba. Así que veremos a ver si el banco japonés lo vuelve a controlar de nuevo en la zona de 160. En el cacao vemos claramente de nuevo caídas. En ese nivel psicológico de zona aproximadamente 9.200 lo pierde. Está en la parte baja del canal, en esa zona casi de los 7.000. Si perdiera este nivel nuevo de los 7.000, pues allí estaríamos de nuevo en problemas y volveríamos a ver de nuevo posibles nuevas zonas, en este caso aproximadamente por aquí, la zona de 6.400 e incluso podríamos ver aproximadamente por aquí en la zona de 5.400 y bueno, ya niveles mucho más abajo sería un poquito zona de 4.100, 4.200 aproximadamente. En el caso del crude oil, ahí estamos viendo vamos a poner en velas y ahí estamos viendo a nivel de crude oil en 4 horas como tenemos en la parte superior aproximadamente un nivel de resistencia en los 80 aproximadamente, 79.90 y en la parte baja del canal podríamos estar viendo ahora mismo un posible nivel de soporte en la zona de 78, 75 aproximadamente, pero con un posible nuevo nivel de soporte en esta zona aproximadamente de los 78. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Volvemos a estar en contacto este próximo miércoles. Un saludo, buen día.